Saludos, este es el pastor Audi Murphy que le habla en su programa Sembrando Semilla, una edición más a todos los que se puedan conectar por ahí a través de YouTube Live. Suscríbete en nuestro canal, estés con nosotros, va a ser para nosotros una bendición que estés aquí. Hoy vamos a tocar un tema bien lindo, y vamos a ver, y si pueden seguirme, cómo aprender a lo que es leer la Biblia, cómo leer la Biblia, cuál es la mejor forma de leer la Biblia, cómo yo me puedo desenvolver mejor leyendo la Biblia. Eh, Muchas personas tienen problemas en lo que es entender la Biblia, qué significa esto, qué significa lo otro, cómo yo puedo determinar a quién se le escribió, a quién se le dirigió. Y esta es, yo creo que la base, y esta es la importancia, yo creo que es lo primordial para nosotros entender la Biblia. Lo primero que debemos es nosotros saber para qué se escribió, por qué se escribió, a quién se escribió y a quién se dirigió. Yo voy a ir para que me acompañen esto y voy a agregar a la transmisión. Voy a ver si ustedes lo pueden ahí apreciar mucho mejor. Lo que es el por qué, para quién se escribió. Si nosotros analizamos esta enseñanza, que fue algo que me ayudó muchísimo a mí a aprender a leer lo que es la Biblia, esto me enseñó mucho, esto me ayudó mucho, así pude entender mejor la Biblia, así no saqué un texto de contexto, porque este es el peligro que muchos corren al leer la Biblia, sacar un texto de contexto. Y una de las cosas que yo aprendí es que lo mejor para leer la Biblia es aprender por qué, para quién, cuándo y dónde. No importa el orden que usted quiera leer la Biblia, usted puede empezar por los evangelios, puede empezar por la Torá, o mejor conocido como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, puede ir a los libros poéticos, puede ir a los profetas mayores, puede ir a los profetas menores. Usted decide en qué forma lea la Biblia, puede ir a las cartas paulinas, al Nuevo Testamento. Pero lo importante de todo esto, y lo que yo quiero compartir con todos ustedes, es que cuando nosotros leemos la Biblia, toda escritura en la Biblia tiene un porqué, un para quién, cuándo se escribió, dónde se escribió. Bien importante que nosotros visualicemos esto, porque toda la Biblia, claro que es para nosotros, pero no todo es dirigido directamente a nosotros. Por eso es bien importante nosotros entender el por qué, para quién, cuándo y dónde. En inglés se le dicen las 5 W, y estas 5 W lo usan muchos reporteros, muchas prensa usa lo que es las 5 W para desarrollar lo que es cualquier documental, cualquier presentación que tengan, pues usan lo que es las 5 W, que en este caso sería why, what, who, when, where. 5 W que se utilizan para un reportero poder desarrollar el documental o lo que le quiere transmitir al público. Ahora bien, cuando abrimos la Biblia y queremos entender qué nos dicen las escrituras, lo primero que es por qué, para qué. Ok, ¿por qué? El por qué. ¿Por qué se escribió lo que se escribió? Entiéndase que todo lo escrito en la Biblia se escribió con un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces nosotros no podemos sacar el propósito de cuál se le escribió para acomodarlo a mi propósito o a lo que yo quiera transmitir, porque no lo puedo transmitir a mi manera. Tengo que interpretar la Biblia como tal y se escribió. Por eso el por qué se escribió es bien importante. Ahora, ¿para qué se escribió? Lo que se escribió. Todo escrito en la Biblia tiene un para qué, y es para que es un aprendizaje. Porque, ¿para qué se escribió? ¿Cuál es el mensaje que quería llevar? ¿Cuál es lo que la Biblia nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir? ¿Para qué se escribió esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Entonces, bien importante, como les dije al principio, ¿por qué? Y el para qué es bien importante. Ahora,
¿Para quién se dirigió? ¿A quién le está hablando? Es bien importante. Le está hablando al rey David, le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los judíos, le está hablando a los gentiles. ¿Para quién se dirigió? ¿Para quién se escribió lo que se escribió? Todo lo escrito en la Biblia tiene hacia quién se dirige. Se le está dirigiendo a alguien. La Biblia no habla palabras al aire. Toda palabra tiene un destino. Ahora, no todo lo que dice en la Biblia lo voy a agarrar para mí. No me voy a hacer yo partícipe de cosas que no me corresponden a mí. Pero sí aprendo mucho de todo lo que está escrito. Ahora, otro concepto que uno puede utilizar leyendo la Biblia también es cuándo se escribió, en qué tiempo. La Biblia está lo que se llama la dispersación de la Biblia, en los tiempos. Hay diferentes tiempos, saber en qué tiempo, cuándo fue que se escribió, cuándo se escribió lo que se escribió. Todo lo escrito en la Biblia tiene su época, su tiempo en el cual se escribió, y es bien importante que cuando leamos la Biblia, entender en qué tiempo, para qué tiempo fue que se habló, a quién fue que se dirigió en ese momento. Pero también dónde se escribió lo que se escribió. Todo lo escrito en la Biblia tiene su lugar de donde sucedió lo que se escribió. Entonces, visualizar. Una de las cosas que a mí me gusta cuando yo leo la Biblia, yo me meto en los personajes, yo me meto en la historia, yo me meto en lo que estoy leyendo. Es como yo ponerme la ropa de ellos y ver cada una de las situaciones, prestarle mucha atención, si hay una piedra, si habla de un árbol, si habla de un camino, si habla de viento, si habla de montañas, en qué lugar, en qué área, en qué parte del mundo. Y por eso es bien importante estas 5 enseñanzas cuando nosotros leemos la Biblia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Todo tiene una linda enseñanza en la Biblia. Ahora, el por qué. ¿Por qué yo quiero saber el por qué se escribió? Porque yo quiero saber el por qué se escribió. Para entender bien el texto y no salirse del por qué se escribió. Eso nos ayuda a entender claramente de lo que se está hablando. Cuando yo me enfoco, cuando yo me estabilizo, cuando yo pongo mi mente en el por qué se escribió, orándole al Señor para que nos dé entendimiento de lo que se está leyendo, recordando que no queremos salirnos del contexto original, que lo que yo hable o predique o enseñe o cite acerca de la palabra esté en el total o tenga total respaldo de lo que se está escrito y lo que yo estoy predicando. O sea, cada vez que yo predique y yo me mantengo en el por qué se escribió y no me salgo de ahí. ¿Para qué? Para mantener una línea y que yo no saque lo que es un texto de contexto. Ahora bien, ¿para qué? ¿Para qué se escribió? Siempre es para que el que lea, se instruya, aprenda, se capacite en la palabra de Dios. El para qué se escribió nos ayuda a entender mayor el motivo o el mensaje que nos quiere dar la palabra. Que entendamos que todo lo escrito trae un mensaje y es en el cual nos tenemos que mantener en la verdadera o en el verdadero para que se escribió, encontrando en cada lectura la parte original. Por eso el por qué se escribió es importante, entendiendo cada vez que leamos la palabra de Dios, es importante entender para qué se escribió. Yo quiero saber para qué esto se escribió. Ahora bien, ¿para quién? ¿A quién se dirigió? ¿Para quién se escribió? Es de suma importancia, porque si yo entiendo para quién se escribió, y yo entiendo que no se está dirigiendo a la iglesia, yo entiendo que se está dirigiendo al pueblo de Israel, yo entiendo que esta vez le está hablando a los judíos, esta vez le está hablando al pueblo de Judá, esta vez le está hablando a los hijos de Israel. ¿Para quién? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Para quién se escribió? Entonces, ¿para quién se escribió? Es de suma importancia saber para quién se escribió, nos ayuda a no tomarnos para nosotros lo que a nosotros no es dirigido.
Para quién se escribió es entender realmente a quién se le está hablando. Quisiéramos a veces pensar que todo es para nosotros, pero siempre queremos lo que nos conviene. Imagínate si nosotros estamos leyendo la Biblia y toda la Biblia sea para mí y veo algo en la Biblia que no me gusta. Pero como yo me estoy pensando que todo lo que está escrito en la Biblia se está dirigiendo a mí, pues imagínense. En la conveniencia viene el error y la confusión por no saber a quién se le habla. Y entonces, el no entender para quién se escribió, mete a uno en confusión, confunde a la persona. La persona no tiene el entendimiento necesario y todo se lo coge para él. Ahora, ¿cuándo se escribió? El tiempo. Cuando se escribió es fundamental saber los tiempos, si fue la ley o la gracia, si fue en la creación, si fue en los tiempos de los profetas mayores, en qué tiempo, cuándo se escribió esto. A veces mezclamos el tiempo de la ley con lo de la gracia y eso es una mezcla totalmente fuera del orden de Dios, fuera de lo que está escrito en la Biblia. No es necesario saber los tiempos que se vivieron y nos es necesario, es de suma importancia saber los tiempos que se vivieron y los que vivimos. Detenernos y analizar los tiempos nos ayudará bastante a entender la Biblia. Miren qué tiempo, cuándo se escribió, eso es bien importante para yo entender lo que estoy leyendo. Ahora bien, ¿dónde se escribió? ¿Dónde sucedió lo escrito? ¿En qué parte? ¿En qué época? ¿Lugar? No podemos llevar lo que sucedió en un lugar y llevarlo a otro, de modo que donde sucedió lo que se escribió es otra herramienta para leer la Biblia. En donde sucedió es lo que queremos saber y así poder mantenernos en lo correcto. Entonces, yo espero que esto les ayude. Mi alma te adora, Jesús, los ayude a entender mejor la Biblia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es bien importante nosotros entenderlo cuando abrimos las escrituras. Así nos sacamos un texto de contexto. Así cuando predicamos nos mantenemos en la Biblia. Así sabemos, bueno, se escribió en tal lugar. Si David está hablando de las maravillas del Éxodo, pues entonces está hablando de las maravillas del Éxodo, no de lo que pasa acá. Así sucesivamente. Si se está hablando de la creación, está hablando de la creación. Si está hablando de Apocalipsis, está hablando de Apocalipsis. Si está hablando de la iglesia de Cristo, de la carta Paulina, en el tiempo que sucedió, si se está dirigiendo a la iglesia de Corintios, si se está dirigiendo a Timoteo, así sucesivamente. Espero que esto les haya ayudado. Este es el pastor Audi Murphy en Sembrando Semilla. Les quiero pedir que se unan, que se suscriban al canal, que nos sigan, que compartan. Estamos en Sembrando Semillas. Mi alma te adora a Jesús. Este fue el pastor Audi Murphy. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.